El Ministerio de Cultura y la Escuela Taller Cartagena de Indias vienen desarrollando actividades desde 2018 para la elaboración del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Paisaje Fortificado de la Bahía de Cartagena. ¿Para qué sirve este plan?, te estarás preguntando. Con el PEMP tendremos un documento en el cual consultar las normas para cuidar las fortificaciones de la bahía, ya que cualquier acción sobre ellas o cerca de ellas podría afectar su conservación e incluso la forma como nos relacionamos con estas edificaciones que son bienes de interés cultural BIC. Es por eso que el PEMP no solo incluye a las fortificaciones, sino a todo el paisaje, que está conformado por elementos naturales, por las comunidades y sus tradiciones, así como por los caminos de agua y tierra. El paisaje cultural de la bahía está conformado por elementos únicos en la conformación de la identidad del cartagenero. Manifestaciones culturales, fortificaciones que le dan la categoría de ciudad militar, de elementos constructivos, porque es de estos espacios que son grandes formaciones de corales muertos y que después sirvieron para la construcción arquitectónica como hoy lo tenemos en Cartagena. Caminos coloniales que ayudaron a transportar todos estos elementos constructivos. La Gran Bahía sirvió como autopista para traer estos elementos a la ciudad, y así en cada uno de los espacios estudiados van a tener una gran referencia, tanto cultural como patrimonial. Como ves, este PEMP abarca más que un solo elemento, y eso lo convierte en el PEMP de un paisaje cultural, que en este caso sería un paisaje fortificado. Suena que es un gran trabajo, ¿verdad? ¿Quién lo hará? Pues no lo hace una sola persona. De hecho, hay un equipo conformado por diferentes especialidades haciendo la tarea. ¿Recuerdas cuando en el colegio hacíamos síntesis de obras literarias o de películas? Para poder escribir sobre ellas, debíamos leerlas o verlas. Y es lo mismo que ha hecho el equipo de arquitectos, urbanistas, conservadores, restauradores, historiadores, biólogos, hidrólogos, abogados, sociólogos, economistas, trabajadores y gestores sociales, quienes conocieron cada detalle de los territorios asociados a las fortificaciones, haciendo recorridos, mesas de trabajo técnicas y talleres con las comunidades, abarcando los diferentes componentes que hacen parte de este paisaje cultural y fortificado. Este PEN ha tenido ese criterio, el criterio de inclusión de las comunidades, porque además del concepto técnico profesional alrededor de cómo se recuperan y se revitalizan este patrimonio tangible, arquitectónico de estas comunidades, es también tener los puntos de vista de estas comunidades que están inmersas en este círculo de bienes culturales que encontramos en todo el área de la bahía. La importancia de la participación es vital, porque son las comunidades en última, que además son también dueñas de este patrimonio, las que pueden en principio garantizar que se mantenga, que se cuiden, que se fortalezcan. Para el abordaje de todo el componente de comunidad en el Plan Especial de Manejo y Protección de las Fortificaciones de la Bahía, realizamos en equipo un trabajo sostenido en los 8 territorios que comprendió este primer ejercicio de diagnóstico. En esos ejercicios con la comunidad de manera participativa hicimos cartografía, hicimos visitas y recorridos en el territorio, entrevistas, encuestas, grupos focales. En cuanto al componente de patrimonio cultural inmaterial, pudimos hacer la identificación de prácticas socioculturales que están vigentes en el territorio, principalmente las que están relacionadas, por supuesto, con el paisaje cultural, como juegos, como dinámicas turísticas de índole cultural, pero también espacios de encuentro y de socialización en este territorio. Detectamos 106 organizaciones de base en el territorio, donde el 32% estaban enfocadas hacia actividades productivas.
Asimismo, estas comunidades dentro de este ejercicio manifestaron una de las grandes dificultades es el acceso a capital de trabajo y la dotación de infraestructura que permita la organización de todas esas actividades productivas. En lo que se refiere al componente urbano y de ordenamiento asociado al paisaje cultural y fortificado de la bahía, se identificaron las condiciones actuales de ordenamiento a nivel distrital para una posterior articulación con planes de desarrollo del territorio. También se investigó el proceso de conformación de este a partir de la cartografía histórica para identificar el valor patrimonial asociado a los elementos del área. A su vez, el asentamiento de poblaciones ancestrales en el territorio, relacionadas a los valores patrimoniales de los BIC y de las cuales depende la supervivencia de los recursos naturales, culturales y sociales asociados al paisaje. Estas poblaciones se encuentran en las islas de Tierra Bomba y Barú, cuyo nivel de pobreza está relacionado con la falta de acueducto y alcantarillado, el cual obstaculiza el desarrollo inmobiliario para la construcción de hoteles e infraestructura turística. Es clave saber que el área del PEMP debe comprender el territorio de asentamiento, construcción y funcionamiento de la ciudad como puerto fortificado. Debe incluir las elevaciones que conforman el perfil predominante del paisaje de costa y bahía, también la totalidad de las islas de Tierra Bomba y Barú, teniendo en cuenta su relación directa con el ámbito de la bahía y la principal concentración de vestigios de defensa y producción de la época. En áreas planas del continente, el área aproximada debe abarcar 10 kilómetros del litoral y la totalidad del suelo urbano con el fin de articular las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial POT, el PEMP del Centro Histórico y el PEMP del Paisaje Fortificado de la Bahía, como un instrumento de ordenamiento del territorio. Hicimos un recorrido por una identificación de todos los inmuebles que hay dentro del paisaje cultural de la Bahía de Cartagena. Identificamos alrededor de 89 bienes de interés cultural, los cuales clasificamos de acuerdo a la ubicación en el territorio en zonas que fueron la zona de Tierra Bomba, la zona norte, la zona de Bahía Interior y la zona de Barú. Además de esto, definimos un sistema de estudio constituido armado con base en el uso de cada una de estas estructuras. Entonces definimos así complejos de producción, complejos de defensa y complejos institucional. Identificamos dentro de las estructuras de los hornos sus tipologías, identificamos dos tipologías de hornos, una sobrelevada, una excavada, y además realizamos unas subcategorías. Estas subcategorías indicaban que habían diferentes grupos constituidos por hornos sencillos, hornos dobles y hornos triples. El componente ambiental de este PEMP encontró que desde el siglo XVI la conformación y funcionamiento del paisaje de la bahía de Cartagena implicó una visión y aprovechamiento integral de los componentes del entorno natural de la zona costera e insular. Por un lado, los cuerpos de agua conformaron un intrincado sistema acuático para la movilización, mientras las zonas elevadas de las geoformas terrestres constituyeron lugares importantes para el control visual y la instalación de estructuras de defensa. Además, las geoformas asociadas a las formaciones geológicas de la Popa y Bayunca fueron fuentes de piedra caliza y arcilla, fundamentales para la construcción de dichas estructuras y la producción de ladrillos, tejas y cerámica. Su estado actual es precario debido a la contaminación de las aguas, el desarrollo urbano sin planificación, la eliminación de coberturas vegetales que exponen los suelos susceptibles a la erosión y la explotación actual de canteras, casi siempre sin un plan de desarrollo minero ambiental. Hemos logrado identificar restos arqueológicos de centros de producción, hornos, canteras, caminos militares que nos dan cuenta de un sistema que está interconectado y que incluye e integra elementos naturales y culturales. Y claro está,
entendiendo la importancia de las comunidades con ese vínculo territorial y cómo estas comunidades terminan siendo un gran camino para la protección del patrimonio arqueológico. Este ha sido uno de los grandes resultados que ha tenido este diagnóstico, el poder integrar este sinnúmero de evidencias que más adelante podrán ver. Con esta información hallada en la etapa de diagnóstico, podrá establecerse la guía para convivir con nuestras fortificaciones, procurando su conservación.